JS. Por primera vez, el Noyo de la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina concede una entrevista. La Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina son iniciados en la sabiduría hiperbórea y son también sus depositarios en esa parte del mundo. A los caballeros Tirodal, la sabiduría hiperbórea les fue confiada directamente por los Sidas Leales de Agartha, mediante su pontífice Luis Felipe Moyano. Pero los Sidas Leales no alentaron la constitución de la Orden de Caballeros Tirodal, solo para que se practique el estudio de la sabiduría hiperbórea. Por el contrario, desde un comienzo se encomendó a la Orden una misión específica, para cuya ejecución fue necesario disponer, quizá por primera vez con tanta profundidad, de la sabiduría hiperbórea. La misión de los caballeros Tirodal consiste en localizar a los elegidos, y si esto lo admiten, prepararlos iniciáticamente para afrontar con honor el próximo fin de la historia. Cabe afirmar que los elegidos a que nos referimos son personas cuya inclinación por la sabiduría hiperbórea no proviene de una decisión racional adoptada en el curso de sus vidas. Por primera vez, tendremos a uno de sus protagonistas, al cual llamaremos JS, por cuestiones estratégicas. El Noyo de la Orden rompe el silencio para exponer cosas inéditas sobre sus experiencias dentro de la Octra y su encuentro con el pontífice Luis Felipe Moyano y su madre Rosalía Taglialavore. Nos sentimos honrados de poder plasmar en este programa tan impactantes revelaciones. La Tribuna Radio 2020. ¿Cuál es la trayectoria gnóstica de JS? ¿Cómo contarles un poco de mi historia? Desde pequeño tuve inquietudes espirituales. Miraba a las estrellas y me decía, vengo de allí. Así, a los 4 años, tuve un accidente en el cual quedé clínicamente muerto, al atropellarme un coche que me levantó el cuero cabelludo y me arrastró por el empedrado. Así, bañado en sangre, morí por un minuto y vi cómo me alejaba de mi cuerpo. Vi los planetas, el cosmos y entre ellos 2 círculos, uno blanco y uno negro. ¿Y cuál piensan que elegí a diferencia de lo normal? Sí, elegí el negro. Atravesé ese espacio de significación y me volví como un fractal. Muchos mí se manifestaron al pasar por ahí. Salí hacia un mundo verde. Aldebarán, Venus, otra realidad totalmente diferente de esta. Allí me esperaban unos seres altísimos que decían, ya era tiempo. En ese mundo había torres que en su parte superior tenían domos de cristal y en su inferior naves, algunas de piedra. Me condujeron a una llanura y me dijeron que iba a trabajar con ellos hasta los 25 años. Me ubicaron sobre un círculo bajo un cilindro de un extraño cristal y al lado apareció otro y, oh sorpresa, no podía ver dónde terminaban esos tubos. En el de al lado comenzó a caer gotas y para mi asombro empezó a aparecer otro yo. Era increíble esa tecnología. Les decía, ¿qué hacen? A lo que ellos responden, te dijimos que íbamos a trabajar contigo. Una vez conformado el otro, salió del interior y como sabiendo se dirigió a una nave de cristal que salió del piso. Era esta con muchas puntas de cristal iridiscentes que emitían fulgores. Asombrado vi como mi otro yo subía de lo más tranquilo, me saludaba y partía. Así estuve 25 años viajando por el espacio conociendo el vacío. Ellos me dijeron que debía regresar, pero me sentía también que no quería. A pesar de mis protestas, fui llevado a uno de esos domos y 2 seres pequeños con cara parte humana y parte gato me invitaron a entrar en el interior de la nave. Había mapas estelares de constelaciones desconocidas. Me señalaron un asiento y con cierto resquemor seguí sus directivas, ya que no quería irme. Volamos hacia el hospital y otra vez intenté resistirme. No es tu tiempo, dijeron. Pusieron el pulgar hacia abajo, el piso se cristalizó y caí cual bólido a la tierra. Reingresé bruscamente en mi cuerpo. Cuando volví del hospital,
En una máquina antigua, modelo torpedo, escribí el porqué, el para qué y el hacia dónde. Y ese interrogante me acompañó toda la vida. En mi afán por saber, y no viendo otra vía, comencé a leer sobre los misterios del mundo, pero no me cerraba la información que era la propuesta del pacto cultural, ingresando en varios grupos esotéricos de iniciación sinárquica, pero no entendía todavía por qué al entrar allí, éstas se cerraban al poco tiempo. Después sí comprendí, mi presencia alteraba la realidad circundante. Mientras tanto, el otro ser que viajaba me contaba de sus experiencias en los otros mundos, los planetas dragón, los de plantas brillantes que metían música, y mundos donde solo se viajaba con la mente, donde los viajeros entraban en formas octogonales de cristal y se conectaban a unos sensores, se les veía salir al doble, que giraban más rápido que la luz y atravesaba el universo conformando una esfera de cristal como nave. Vi muchos mundos acuáticos donde los humanoides poseían branquias y ciudades volantes. ¿Con quién compartirlo? ¿A quién le sirve esta experiencia rellena en la locura? Estas experiencias me dejaban alegre, aún en los combates que se sostenían allá en el éter, y así fueron pasando los años. Fui captado por un grupo que parecía tenerme miedo, pero querían saber qué poder tenía, y ahí comenzó a observarme el arcángel Miguel. Todos lo veían a mi lado, pero yo no le daba importancia. Aún no sabía de su traición, pero sentía que no debía tener ningún contacto con él. O sea, los ideas traidores me tuvieron enrollado en sus planes varios años. En una ocasión, una nave de Sirio se posó sobre mí y comenzó a enviarle información a otras personas. Era un peso enorme, era como un tambor resonando en mi cabeza. Pero a medida que la suministraba, mi energía vital disminuía. Sirio, la constelación del perro, responde al uno. Me seguía debilitando y por esas cosas de la vida siempre aparece alguien que te ayuda. Una camarada detuvo el proceso y me llevó a mi casa. Estaba desfalleciente y a duras penas subí las escaleras, pero no podía presentarme así ante mis padres, así que seguí hasta la terraza y ahí, lamentándome por tal situación, desde mi interior comenzó a brotar una furia sorda y me paré gritando: ¡maldición! ¡Malditos! ¿Por qué a mí? Mi cuerpo se iluminó y comencé a ver que un puño se prendía fuego. Y comencé a gritar. Pensé, puedo destruir este universo, y comencé a emitir como cometas que iban al firmamento. Pero Miguel y sus huestes me observaban y crearon todo un circo para calmarme. Aparecieron dos naves rojas que se volvieron verdes, los edificios se iluminaron de colores amarillos, azules y violetas, y la realidad parecía derretirse. Una de las naves se paró sobre mí y me envolvió en unos arcos iridiscentes azules y verdes. Conocían mi frecuencia. Eso me tranquilizó, me recompuse, pero claro, no querían que cual Shiva les borrara parte de su creación absurda. Luego de esos años el grupo se disolvió, pero el líder del mismo murió levantando un puño al cielo gritando: «Malditos mentirosos, me engañaron», y se refería a las huestes celestiales, falsos dioses, o simplemente ángeles traidores, que elaboraron todo un superargumento para que los hombres, llámese género humano, mujer, hombre o niño, no despierten. Así, andando a la deriva, conocí un físico nuclear que hablaba sobre la unidad de energía y su información me pareció bastante acertada, así que lo seguí a Buenos Aires para recabar toda la información posible. Claro, que él comenzó a utilizarme y me hizo algunas trampas, como presentarme a los de la CIA, que me querían llevar para viviseccionarme, y después a la KGB, pero estos por lo menos solo querían llevarme para que trabajara con ellos. Igual seguía en la Argentina. ¿Cómo fue el encuentro con Felipe Moyano y Rosalía Taglialavore? En ese tiempo tuve mi primer contacto con parte de la novela mágica, y lo que leí me marcó la pauta de que allí había una realidad. Pero, ¿cómo hablar con el autor? Me parecía imposible, y entonces ocurrió. Un día, el siniestro amigo me dijo: «Venga mañana, amigo, que le quiero presentar a alguien». Al siguiente día, me dirigí a Echeverría 323, lugar hoy inexistente, y subí las escaleras. El señor me hizo sentar y practicar con el átomo Gravis. Estaba profundamente concentrado cuando escucho unas voces. El físico nuclear me detiene y al abrir los ojos veo frente a mí a un joven serio con pelo tipo militar y una señora que también me llamó la atención porque de su presencia emanaba un poder que no sé describir. Por un momento sentí como si alas se desplegaban en la habitación. En esa etapa el amigo, como le decía, poseía un vaso de Thor original traído de las frías islas de Finlandia, Suecia, por esos lugares, y me pidió si no podía trabajar frente a esas personas.
No sé, debería probar, dije. El vaso era de madera, como un copón alargado, y tenía dibujado una suástica de un lado y el bala mudra del otro, y un cuello del cual sentí poseía como un anillo dorado que ya no estaba. Comencé a recitar una frase de Wotan en runas que dice: Ben si bena, blood si bludar, lid si helisen, sauce helimidasin. El lugar donde estábamos estaba totalmente cerrado. ¿Alguien puede explicar cómo se puede formar una tormenta en un recinto cerrado? Y encima de eso se manifestó un Wotan de capa dorada. No hay una explicación lógica para ese momento donde se manifestó lo increado. El amigo me dijo: está bien, déjelo ahí. Me levantó porque ya estaba viendo una lentícula plateada y un hongo atómico blanco. ¿Sería un registro de Sodoma y Gomorra? ¿O algún SIDA traidor intentando atacarnos? Luego de la experiencia, el señor Felipe Moyano me pregunta si sabía de la novela, a lo que le respondí que solo parte. ¿Le interesaría leerla completa?, me preguntó. Por supuesto, le contesté. ¿Venir a acompañarme a la editorial Kraken? Y respuesta: seguro, señor. ¿En qué momento? Llamaron un taxi. Bajé las escaleras de Echeverría 323, el Museo de las Piedras, y tomamos el vehículo en dirección a la zona céntrica. Creo era en la 9 de julio. Me encontré entrando a una gigantesca estructura de 3 pisos. Después me enteraría que era una plaza liberada ocupada por nosotros. Mientras íbamos en el taxi, escucho a la señora Rosalía que, riéndose silenciosamente, le dice a Felipe: sí, se ve, porta el signo del origen. Claro que yo no sabía, no recordaba nada de eso en mi confusión estratégica. Todo debía llegar en su tiempo, justo o caído. Llegamos a la plaza liberada, la editorial Kraken. El pontífice no me dio mucho tiempo para pensarlo. Convocó a todos, se reunieron y me presentó así: bueno, lo encontré, es el novio de la orden. Estando la señora Rosalía presente, los demás se abalanzaron sobre mí, querían tocarme, yo intentaba apartarme. Todavía no entendía bien en qué estaba metido. Otra cosa que les dijo el jefe fue: ustedes se van a empachar con él. Y después, cuando lo hayan usado, se lo sacarán de encima, porque creerán que no tiene más utilidad. Pero... y así comenzó mi aventura. Me fui enterando otras cosas. El jefe me hacía entrar en una habitación y escuchar los discursos del Führer. Para mi sorpresa, comenzaron a ofrecerme propuestas de distinto tipo. Intuía que mi función era otra, así que solo escuchaba a Felipe. Él era mi líder y acataba todo lo que me decía. De Macera, que como buenos estrategas habíamos ocupado. Allí se escribió parte de la novela. Casi al final, en algún momento, se explicó que en esa etapa representaba la generalidad de la orden, o sea, todos los participantes realizaban sus proyecciones en mí, lo cual me acarrearía algunos disturbios internos. Cuando salía a algún lugar las cosas se distorsionaban. Una vez Felipe me preguntó: ¿quieres que diga un poco la novela? Asentí, pero también me advirtió: pero tenga cuidado porque se puede distorsionar. No creo, le contesté, pero si bien me senté en la oficina, comencé a escribir y la hoja que estaba recreando se partió en 4. Se lo dije y me explicó que la computadora me tenía miedo, porque era la unión de todos, pero en sus peores estados. Así que puso a otro camarada a escribir, pero yo no estaba enojado, no me daba cuenta porque se sonreía. Esa era la etapa de inteligencia. Él estaba full en el gobierno de Menem, siguiendo una estrategia que se le había delineado por los SIDA. Había un enemigo, un tal Cotino Siglia, que era un híbrido parte terrestre, parte extraterrestre, que le seguía los pasos y hacía cosas para que la estrategia no se pudiera concretar. Pero Felipe y Rosalía sí cumplieron con los extras y concluyeron la misión. Existía un ambiente pesado, la gente de contrainteligencia en su mayoría, de diferentes fuerzas y con algunas tareas realizadas durante la subversión, que cuando las contaban daban miedo. La paradoja que ocurrió aquí fue cuando el pontífice me ordena retarlos. El jefe de ellos me había puesto surcoreano y me mandaban a hacer de cadete. Por las afueras estaba el amigo, a quien por poco destruyo al enterarme de lo que les había coaccionado y torturado a los dos. Estaba enojado por el accionar de este siniestro y en mi mente salió la idea de destruirlo, y la ocasión se dio. Él me sentaba frente a él y me hacía trabajar con la unidad de energía y bajar relatos. Así bajé la ecuación del infinito y otros temas más. Tal vez lo más pesado fue cuando me expuso ante gente de la CIA. Me había hecho ver un top secret, expediente secreto, y cuando salgo de la visión tengo a mi costado 2 hombres de gafas oscuras de traje negro. Eran yanquis y le decían que querían llevarme para viviseccionarme.
pero como le daba datos que otros no podían, les dijo que yo era uno de muchos y que me dejaran tranquilo. Un día me muestra uno como cuerno de piedra hecho por los indios de color negro y con líneas como triángulos abiertos y en secuencias. Ahí estaría mi oportunidad para hacerle pagar a este tipo lo que le hizo a los camaradas. Puse la piedra negra en el centro de mi frente y le apunté al corazón. Él comenzó a sentirse descompuesto. Terminé y me fui a la plaza y Felipe me dijo: ¿usted le hizo algo a Carlos? Sí, la verdad no me gustó lo que les hizo a ustedes, por eso les quiero hacer pagar. Bueno, está bien, pero me llamó porque se siente mal y pidió que vaya usted a ayudarlo. Así como todavía lo necesito para la estrategia, vaya y deshaga lo hecho. Me dijo Felipe. Claro que cumplí la orden y cuando estaba frente a él estaba pálido. Le pedí el cuerno y lo comencé a sacar como un hilo negro y veía cómo se recuperaba. Así que lo recuperé para que siguiera actuando. En ocasiones me ponía como guardián de la puerta para que no lo molesten. Y muchos se enojaban. La confusión hace hablar de los egos y él no estaba para eso. ¿Nos podrías contar algunas anécdotas relevantes en el marco de tu pertenencia a la OCTRA? La etapa anterior de la orden, donde aparece un señor Centeno que le consigue gente a Felipe para que colaboren con él, y sé que le cumplieron en la medida que pudieron para poder concretar su estrategia, no tengo muchos detalles de esta etapa porque no la viví. Esa parte que la narran los que la vivieron. Lo que sí sé es que la etapa de contrainteligencia no se estaba muy tranquilo. Cuando salíamos, teníamos que mirar abajo del coche para ver si no había alguna bomba. Así de denso estaba el argumento, y un día me llevan a un hotel y estaba el señor Menem. Felipe me hace entrar en trance y dar una advertencia. Allí le comento que iban a poner a una gente chilena que iba a alterar los planes. Por supuesto, no escuchó y apareció esa señora de rubia Boloco, que lo sacó de contexto a forma que se iba a realizar la estrategia, con las consecuencias luego conocidas por todos. Conocí a torturadores de diversa índole. En una ocasión un camarada le pregunta a uno cómo se hacía eso y el preguntado le dice: yo te explico. Le hace juntar los dedos índice elevados sobre su cabeza y comienza a golpearlo salvajemente. Ante lo que salimos todos a detenerlo. El hombre tenía los ojos inyectados en sangre y sonreía malignamente. De no haber actuado tendríamos un camarada en el hospital. En esa etapa había como un jefe de grupo, un militar retirado que aparece en las informaciones que han circulado por ahí con bosquejos de lo actuado. En esos tiempos también vi al señor Duande hablando alguna vez con el pontífice. Había como unas tratativas que querían hacer, pero no sé bien de qué eran. Después me enteraría de un coreano que quería conseguir unos permisos de pesca para buques de calamares. Claro, editorial Kraken. Un pulpo y un extranjero que quería conseguir permisos de pesca para calamares. ¡Qué coincidencia! Cuando estábamos solos en la plaza y Felipe no tenía tiempo, realizaba algunos actos impresionantes y ahí se veía el poder perfecto que tenía para trabajar sobre la ilusión. Un día hizo desaparecer una pared y el lugar tenía una nueva configuración. La habitación que estaba antes allí había desaparecido. En otra oportunidad entró a la plaza liberada. Estaba Rosalía a su lado y sentado en un sillón. Se había metido dentro de un ángulo recto. Un día me invitó a su departamento y observo que en las paredes enfrentadas había dos espejos grandes y se veía el reflejo que se extendía en varias repeticiones. Él me hace mirar en el espejo y entre los múltiples Felipe, el último se corre un poco y me saluda desde ahí. No salía de mi asombro ante esas manifestaciones. Reconocía a Felipe como un ser poderoso. Cuando recién llegué a la plaza, fiel a su promesa, me dio la novela y les aseguro que comencé a leerla y no me pude despegar de ella hasta terminarla. La leí en 3 días interrumpidos. No dormí. Al tercer día se la devuelve y me dice: 3 días y ya la leyó, ¿qué le pareció? Le contesté: genial, ahí está toda la verdad que el mundo desconoce. La Tribuna Radio 2020. Otros hechos actuaban sobre lo físico. Un día tiene una entrevista con unos empresarios chinos budistas y me dice: vengan ahora que quiero que vea algo. Así lo hice y lo encuentro, sentado en un sillón de la oficina con sus ojos rasgados. Era como si el cuerpo se hubiera inflado. Y me pregunta: ¿a quién se parece? Le contesto: parece Boga. Está bien, cuando vengan unos señores extranjeros hágalos pasar. Llegaron esas personas. Los acompañó hasta la oficina y esta vez lo que ocurrió fue impresionante, porque esta gente que veía de traje y corbata y con maletines al verlo, tiraron todo al piso y se arrodillaron ante él. O sea, vaya si sabía actuar sobre todos los mundos. Por esa etapa apareció el rubio,
Un clon de Felipe que, según la leyenda, se hizo en un laboratorio a través de un cabello de él. Como sea, en 2 oportunidades salí con el pontífice y el tipo estaba frente a nosotros, parado en una postura que solía tener Felipe, un pie doblado sobre la pared en alto y uno en el piso, y su mano derecha sobre, y me indica que salte. Lo hago y me comenta que había superado un abismo. Cuando tuve el accidente en mi niñez, estuve separado como unos 25 años. Cuando conocí a Felipe me dijo que ya era tiempo de volver, y eso ocurrió una vez que dormí en una plaza. Estaba solo en una habitación y sentí una presencia. De pronto veo como la realidad se desdobla y se abre como un portal. Las líneas de lo normal parecen doblarse y aparezco yo ante mí mismo. En realidad asustaba porque venía con el rostro, el cuerpo con heridas y golpes. En ese momento recordé lo que se me había dicho, y ese que era yo se integró a mi cuerpo. Al otro día le dije que ya había vuelto y él contesta: ya lo sé. Hubo varias cosas que quedaron en el tintero. Por ejemplo, en la época de guerra con Saddam Hussein, quería invitarme para que fuéramos a la zona de guerra, y si no hubieran aparecido imprevistos lo habríamos hecho. Le explicaba que en ese lugar había rastros de Borsippa y del Sigurat, en el que se asaltó el cielo, donde los aliados de la sinarquía bombardearon tanto la zona hasta vitrificar el piso. El trasfondo de esto era la intención de borrar el registro de los Kaasitas y Nimrod, pero no se puede borrar un registro cuando la memoria de la sangre está activa. Todo esto que comparto son hechos realizados fuera del espacio-tiempo, alejados del ojo de Abraxas, lo cual nos permitía movernos con cierta soltura en los ámbitos del demiurgo. Tarea que están realizando ustedes con cada edición de la novela, y con su lectura se logra despertar alguno que otro vidia para continuar en esta lucha. Por un momento dejamos lo humano de lado, tan cerca del origen, tan cerca de ser dioses. Luego Felipe comenzó a preguntarnos qué sentíamos. Le comenté que por un momento me sentí gigante, a lo que había un camarada que estaba al lado mío con forma de lagarto. Me aterroricé. Tenía un largo cuerno que salía de su nuca y no tenía fin. Mi alma, si hubiese podido, se hubiese tirado por el balcón. Risa general. Da mucha alegría evidenciar estos recuerdos. A su vez, esos actos bien creados nos daban una gran fuerza, o podríamos decir, se reforzaba la voluntad. Por ahí se hace una separación de Felipe y Nimrod, pero para mí era lo mismo. Con su forma humana, trabajaba en este plano, y con su esencia espiritual como Tira, actuaba en el espíritu. Él y su madre eran espíritus poderosos, pero los tocó pasar por experiencias muy fuertes para que la ilusión no los condicionara. Un día fui a tomar un café con ellos y aparece un gato medio atigrado que se sube a la silla y comienza a hablar con Rosalía. Ambos se entendían perfectamente. Miró a Felipe con cara de interrogación. Él estaba ocupado en una lectura, pero tenía una semisonrisa dibujada. El gato termina de comunicarse. Baja la cabeza como en un saludo y comentan que venía una energía negativa que se estaba acercando, pero que ese guardián iba a realizar un acto. Sigo con la mirada al gato hasta que se dirigió al borde del ventanal y toma la posición hierática como de un gato egipcio. No habrá transcurrido ni un minuto cuando se escuchan unos gritos y como un gran choque. El gato sale de la ventana, se sube a la silla y baja la cabeza ante Rosalía, como haciendo una veña. Parecía decirle misión cumplida. A lo que ella responde al gato: gracias, señor gato. También fue enviado a hacer unos trabajos con menires en Tucumán, donde un tal Guzzi había hecho desenclavarlos y colocarlos en una montaña. Allí fuimos y actuamos. Se me dijo que debía activarlos y a eso fui. También por esos tiempos conocí al antropólogo Terrera. Le decían Iki, el que porta el bastón. Cuando le comenté a Felipe que lo había tocado y se largó a llover torrencialmente, él me contó que cuando lo tocó Rosalía, llovió una semana sin parar. Pasaba algo extraño cuando iba al grupo de Terrera. Sentía como que la piedra azul emitía unos silbidos que se convertían en palabras. No entendía por qué era tan fácil contactarme. Después, cuando me explicó que ese bastón lo realizó Voltán, entendí y dije: pero entonces ese bastón tendría que ser suyo. Cuando le pregunté a Terrera si sabía que el bastón tenía dueño, contestó: sé quién es el dueño del bastón, pero no se lo voy a entregar. Claro, con toda su inteligencia, quedó subyugado por las luces de Erx, y la sinarquía plasmática lo pasó de su lado. Felipe me explicó que él tenía las partes que le faltaban al bastón, que lo volvía un tridente, y confirmó que era para él. En fin,
Sé que tenía la capacidad de moverse en cualquier mundo y su conocimiento era tan grande que podía hablar de cualquier tema, desde física cuántica hasta el desarrollo de una estructura, cosas simples, había todo. Otra experiencia en la plaza, nos reunimos con Felipe y comentó: hago puentes de papel que se convertirán en piedra. Claro, que él es el puente, y cada día que lee la novela, si lo acepta, se convierte en un escalón más hacia el origen. Otra experiencia, en cierta ocasión, el pontífice dice: ¿le parece que va a conocer un mono? Yo me preguntaba, ¿sería un abuelo? Fue así que fuimos a un café con él, Rosalía y otro camarada más. Esperamos un momento y aparece un señor mayor, vestido con un saco marrón y pantalones del mismo color, de cabello blanco y mostachos. Se sienta y comienza a hablar con mucha soberbia de sus logros, y le dice a Felipe que se está portando mal. Claro, justo a él. Yo no sabía quién era, pero terminé de darme cuenta cuando dijo riéndose: yo fui el que le puse el cáncer a Evita. Los camaradas me tuvieron que contener, quería atacarlo, pero sé que debía ser estratégico. ¡Qué maldita revelación! El señor era un tipo de Jambalaya. Continúa: yo hago un tris con los dedos y mueren cientos de personas. En un momento saca un envase pequeño y dice: ¿puedo comer? Explicándonos que ellos se alimentan de grasa de litio. Bueno, a esa altura del partido yo tenía que aguantarme. Después me dirían que mis ojos estaban inyectados en sangre. Termina la reunión y salimos del lugar. El nono le dice: bueno, voy a tomar mi nave, que tengo acá a la vuelta. Mira a Felipe y le dice: usted pórtese bien, que lo estamos observando. A lo que Felipe responde: yo siembro tormentas y cosecho tempestades. Me mira a mí y me dice: a usted lo conozco, lo tiré al abismo sin fondo junto con su amigo el oso. No respondí, pero fue un encuentro impresionante, y así se retiró, desapareciendo entre la multitud, y parecía que iba rejuveneciendo en el camino. Todas estas vivencias fueron impresionantes. Creo que lo mejor era cuando podíamos reunirnos, que no eran muchas ocasiones debido a que Felipe trabajaba bastante todos los días, ya sea como asistente del coronel Señaldín, un honorable guerrero de ley. Recuerdo un comentario que se hizo en la plaza ante el avasallamiento de los yanquis con su armamento sofisticado. Señaldín les envió un video donde se tira en un paracaídas y desde el cielo con una bazuca revienta un tanque. Aunque no fue Vox Populi, el imperio no le gustó nada esta acción, porque vieron que había muchas formas de combatir con escasos recursos de guerra. Felipe comentaba que si tuviera un jefe le gustaría que fuera Señaldín, porque con gusto actuaría junto a él, y así lo hizo un tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras dar a todos los estudiosos de la sabiduría hiperbórea? A todos los camaradas que están en el camino de la sabiduría hiperbórea, les agradezco que pueda compartir esta información con ustedes. Sé que el camino no es fácil, pero se puede llegar al objetivo final. El objetivo final es el encontrarse con uno mismo. La gran batalla es esa parte más difícil en la cual nos enfrentamos a los temores y los debemos superar. Y a su vez estamos preparándonos para un desenlace final. El desenlace final sería que caiga el gran engaño que ha producido este demiurgo durante miles de años y queden expuestas todas las facetas para desatar el momento único en el cual se verá reflejada ante la ilusión. Este camino es arduo, pero el Graal cada vez está más cercano. La esencia del Graal cada vez está más cercano. Lo estamos llegando hacia el punto principal, hacia el origen. Horizonte sin creado, horizonte sin final. La batalla está cercana, la batalla es al final. Cuando los guerreros sabios ríen sin cesar. Ríe sin fronteras, tu estandarte ya está aquí. Esa fuerza poderosa que nos llega desde el Graal. Un saludo a todos los camaradas en el Día del Espíritu.